Quisiera, ayer la pasamos muy bien en nuestra fiesta que celebramos cada año del 15 de septiembre. Creo que fue un momento agradable los que pasamos, pudimos cantar, pudimos brincar y disfrutar. Quisiera irles animando este mes de octubre, el próximo mes de octubre tenemos otro invitado, es el pastor Palemón Camus. Él está en Dallas, está trabajando en Cristo para las Naciones y va a estar con nosotros, va a dar un taller sobre la relación y la unidad entre padres e hijos y padres. Entonces creo que es un tema que necesitamos todos para arreglar lo que Dios nos muestre en esa serie de talleres, ese taller que vamos a tener. Es 19, esa semana del 19 de octubre, por estas fechas, viernes, sábado y domingo vamos a tenerlo. Entonces, para que nos preparemos, también en noviembre tenemos otro invitado y en diciembre tenemos otro invitado para que nos vayamos preparando en nuestro corazón y en nuestra cabecita. Entonces, para el próximo mes de octubre, el irse preparando para ir aprendiendo más a relacionarnos con nuestros hijos y nuestros hijos con nosotros. Estamos aprendiendo y estamos conociendo lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es el fruto del Espíritu. Cuando vemos un fruto, decimos, bueno, ese fruto es de ese árbol, porque la naturaleza de ese árbol es dar ese tipo de fruto. Y pues esa naturaleza, si es un árbol de mango, pues va a dar mangos. Pero hay diferentes tipos de mangos. Yo no sé si a ustedes les gustan los mangos de Manila, pero a mí me encantan los mangos de Manila. Son muy, muy deliciosos. ¿Por qué? Porque es algo que da ese mango y que lo disfrutamos de ese mango. Un mango de Manila no puede dar manzanas, no puede dar peras, porque no tiene esa naturaleza, no está en su estructura, en su genética el dar otro tipo de fruto. Es el fruto que ya tiene y nada más lo expresa y lo da y nosotros lo disfrutamos. Pero nos habla también de que el fruto que estamos viendo, que es uno, y que ese fruto se expresa, se manifiesta de diferentes formas. Y nos habla de algo que nosotros normalmente diríamos los frutos del Espíritu. Pero no son los frutos, porque es un solo árbol y es una expresión no de nosotros. Nosotros somos nada más el medio, las ramas que estamos expresando. Eso nos está diciendo que es Dios el que se está expresando a través de nosotros. Dios se está expresando, el Espíritu Santo, que es Dios, se está expresando a través de tu persona, a través de tu manera de hablar, a través de tu manera de ser. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Pero el fruto no sale de tus fuerzas, no sale de tus habilidades, no sale de algo que tú puedas generar o puedas hacer. Lo que nosotros podemos hacer no produce ese fruto. Lo que hace el Espíritu de Dios es expresar ese fruto, el fruto que Él es, de lo que Él es, porque habla de su naturaleza, de su carácter. Y ese carácter, cuando nosotros permitimos que fluya en nuestra vida, está formando y está expresando el mismo carácter de Dios, se está expresando a través de nosotros y poco a poco, conforme más lo vamos expresando, más el carácter del Espíritu de Dios, más el carácter de Dios se va haciendo parte de nuestra manera de hacer las cosas, que es producto de lo que ya somos en Cristo nuestro Señor. Por eso cuando habla de este fruto del Espíritu, vimos anteriormente, en las pasadas semanas, que había sobre todo tres estructuras, que es el amor, el gozo y la paciencia. Y ahora entramos a otras tres estructuras. Y estas tres estructuras a veces nos cuesta trabajo entenderlas. Y hoy vamos a ver la expresión de ese fruto que es la benignidad. Y si tú en pocas palabras quisieras entender qué es la benignidad es el actuar con amor. No es una idea,
no es un pensamiento, es una acción. Y cuando las cosas que tú haces vienen con ese amor, que es la expresión del fruto anterior, de lo que es el fruto, pero ahora lo pones en manifiesto, estás hablando de que hay benignidad, que está fluyendo la benignidad de Dios a través de ti. Y por eso, cuando tú actúas con amor en algo específico, con una persona, con una situación, con alguna problemática que está presentando, pero lo estás haciendo sustentado en ese amor y estás viendo lo mejor para esa persona, es que hay benignidad en tu corazón. ¿Por qué? Porque normalmente las personas tenemos áreas no resueltas en nuestra vida. Y como tenemos esas áreas no resueltas en nuestra vida, pues generamos problemas en esas áreas que no hemos arreglado en nuestro corazón. Y por tener esos problemas, creamos nosotros necesidades. Y tenemos la necesidad como que quisiéramos que otra persona nos resolviera nuestras necesidades, que no son reales, sino que son producto de esa problemática no resuelta. Porque cuando se arregla esa problemática, desaparece esa necesidad que anteriormente teníamos, porque es Dios el que está trabajando con nosotros. Cuando nosotros, dice muy claro Santiago en el capítulo 3, en el verso 17, y está haciendo una semejanza entre la sabiduría y la benignidad de Dios. Y dice, pero la sabiduría que es de lo alto, está diciéndonos, no es tu sabiduría, es la sabiduría de Dios, es el fluir del Espíritu Santo a través de ti. Y esa sabiduría, ese manejar correctamente la información que Dios te da, lo que Dios te muestra, lo que Dios pone en tu corazón, esa sabiduría es pura, no está matizada por tu problemática tampoco, porque muchas veces cuando nosotros vamos a dar una recomendación nos estamos proyectando nosotros en el problema o estamos viendo algo que nosotros estamos interpretando. Pero por eso nos dice, esa sabiduría que viene de lo alto está caracterizada por no estar contaminada, porque viene de Dios y lo está poniendo en tu corazón. Y lo dice, después es pacífica, porque va a producir paz en el corazón de la persona. No va a producir esa ruptura o esa ansiedad, sino que va a producir paz. Pero es amable, está siendo empática con la persona para ver cómo puede darle esa palabra, eso que Dios le está mostrando a esa persona para que salga adelante de su problemática. Y es benigna, se enfoca claramente en cuál es el problema y lo trata con todo el cuidado, con la expresión del amor que Dios ha puesto en su corazón, llena de misericordia. Y aquí llama la atención, no es una, pues para decirle que hizo mal o que, no, Dios obra con nosotros, no para darnos lo que merecemos, sino para ver cómo nos ayuda para salir de ese problema, de esa adversidad. Y eso es misericordia, que ves el problema y no te enfocas en la persona o en la situación, sino que estás viendo cómo le ayudas a la persona para que pueda ver su condición y pueda tener los recursos, los elementos para salir de esa situación y resolver su condición, y da buenos frutos. Hay un cambio en el corazón de la persona que estás ministrando, que estás bendiciendo, que estás apoyando, sin incertidumbre, porque no te queda nada al aire que dices, ay, se me pasó esto o no vi aquello. Cuando viene esa revelación de Dios, que es la sabiduría de Dios a tu corazón para bendecir a la otra persona, pues no hay esa incertidumbre de que si hiciste bien o que si hiciste mal. Sabes de parte de Dios que estás trayendo bendición a la vida de esa persona. Y por eso dice que sin incertidumbre ni hipocresía. No estás dando una doble cara de que eres buena onda o de que estás haciendo. No, no hay esa parte de uno involucrada. Entonces actuamos nosotros con esa gentileza, con esa amabilidad,
para que las cosas celestiales se vean más grandes y las cosas, los problemas terrenales de la persona se vean pequeños. Porque lo más importante es que la persona vea que Dios quiere solucionar su problemática, que Dios quiere traer cambios a su corazón y a su vida, y que el problema por el que está pasando, que lo creía que era enorme y que era imposible de resolver, ya no se ve tan grande, tan difícil, porque ve que la respuesta y el favor de Dios está contigo y estás resolviendo. Y entonces ya lo ves pues chiquito el problema. Ya no te enfocas en si aquel tiene la razón o yo tengo la razón, sino nos enfocamos en lo que Dios nos está mostrando para salir adelante en la situación que nos encontramos. Y Pablo da un ejemplo cuando está ministrando a la iglesia de los tesalonicenses y nos dice la forma en cómo trató con ellos. Dice en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, en el verso 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Está diciendo, los vimos pues muy pequeños, muy inmaduros, incapaces de alimentarse a ustedes mismos. Los vimos con muchos rudimentos, o sea, con muchos problemas, con muchas dificultades. Está siendo muy elegante Pablo en describir la condición que se encontraba la iglesia de Tesalónica. Les dice, pero vimos eso y no nos importó. Tuvimos todo el cuidado para hablar con ustedes y para decirles las cosas a su corazón de ustedes, porque nos interesaban. Y así como la que cuida de los niños, aunque no son suyos, tiene mucho cuidado de alimentarlos y de cuidarlos, así los tratamos nosotros ustedes. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Está expresando con palabras el cariño, la ternura, el afecto que tienen por ellos. Que es importante nosotros expresar ese cariño, ese afecto que tenemos por la gente y decírselos. Tú eres una persona muy importante, muy significativa para mí. Y por lo tanto, tuve mucho cuidado de mostrarles el Evangelio de Jesucristo, no de una forma de imposición, de agresión, sino cuidando las heridas, cuidando su crecimiento, cuidando su condición. Lo fui colocando poco a poco en su corazón, porque los he llegado a amar así como son, así como están. Y eso es benignidad. Cuando tú estás viendo lo mejor para esa persona y lo estás haciendo, lo estás practicando. Por eso nosotros, nos dice la palabra, que fuimos formados por Dios, que Dios hizo nuestro corazón para que nosotros nos moviéramos haciendo el bien y bendijéramos a las personas. Y eso es lo que significa la palabra benigno, que viene del benignus, que bene significa bueno, y genus, que indica nacido, nacido para hacer el bien, nacido para establecer la bendición en el corazón de otros. Entonces vemos que el pecado afectó nuestra vida y por lo tanto se distorsionó eso que Dios puso en nosotros. Para que nosotros podamos volvernos, para tener esa naturaleza que Dios puso en nosotros, necesitamos dejar que el Espíritu Santo empiece a actuar en nuestra vida, porque somos seres espirituales, y empezar a ver el mundo espiritual, la voz del Espíritu Santo sobre nuestra vida y cómo Él nos va dirigiendo a nosotros. Que dejemos de ver las cosas del ambiente psicológico, que siempre le damos mucha importancia, y que empecemos a ver el origen de todas las cosas. Por eso la verdadera benignidad que nos habla la Biblia proviene del Espíritu de Dios,
no de nosotros. Y Él está trabajando en nuestro corazón. Y Él es el que inclina nuestro corazón para hacer las cosas que nosotros hacemos de una manera correcta. Pero está siendo sobrenatural. No es algo que esté en nosotros. Por eso actúa no porque se lo merezca la persona, no porque la persona haya decidido hacer cambios en su vida, no porque la persona nos ame o nos respete o nos honre, no, sino porque el amor de Dios está en nosotros. Y nosotros tenemos esa benignidad y queremos bendecir a esa persona. Y nos lo dice en Romanos, en el capítulo 2, en el verso 4, Pablo. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿No te estás dando cuenta y no estás aprendiendo a valorar lo que Dios está haciendo, tratando y mostrándote las cosas que necesita tu corazón? ¿No le das esa importancia? Está poniéndonos como en una alternativa y llamándonos la atención. Cuando Dios te hable, cuando Dios te muestre algo de tu corazón o de tu vida, a través de una plática, a través de una enseñanza, a través de un letrero, a través de una película, a través de una opinión de una persona, no lo menosprecies, no lo hagas a un lado, no digas después lo arreglo, ni después lo trato. Eso es menospreciar, porque tú sabes que Dios te está hablando, que Dios te está mostrando algo para tu vida. Y te lo está mostrando porque estás en el momento de arreglarlo, en el momento de tratarlo. Y por eso lo dice muy fuerte, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice, mira, Dios ha sido paciente contigo. Ha sabido Dios esperar que tú crezcas en el conocimiento de su evangelio, de su verdad, para que tú lo puedas creer en tu corazón y pueda ser transformado tu vida y cambiado tu corazón. Y es lo que está diciendo de la paciencia de Dios. Y luego nos dice que Dios no se da por vencido, sino que insiste una y otra vez. Eso es longanimidad, que sigue tratando con tu corazón, que te sigue hablando, que te sigue mostrando todas las cosas, porque Dios es benigno. Y que te va guiando ese propósito con amor de Dios para que tú te puedas ver, para que tú puedas reconocer, para que nosotros podamos aceptar lo que no está fuera de orden, del orden que Dios estableció para nuestra vida, y hagamos ese cambio dirigiendo nuestro corazón y nuestra manera de ser a lo que Dios nos está mostrando, y ya no a la anterior manera de ver las cosas y de pensar las cosas. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Por eso, cuando tú te empiezas a mover en esa benignidad de Dios, te estás moviendo conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios está sintiendo en ti. Por eso nos lo dice en Efesios 4:32, antes sed benignos los unos con los otros, que nos tratemos no por las diferencias que hay entre nosotros, que no hablemos por las cosas que no nos entendemos entre unos y otros, que el punto de unión entre nosotros sea ese enfoque a las cosas que ves que son de bendición para su vida y empiezas a apoyar a la persona para que las haga con amor. Eso es ser benigno uno con otro. Cuando hay malignidad, estás viendo todas las fallas para remacharle, para aplastarla, para burlarte, para agredir. Dice, no, eso no es benignidad. Eso es que hay maldad en nuestro corazón. Necesitamos aprender a ser benignos unos con otros. Misericordiosos, lo vuelve a poner en nuestro corazón. Que no lo hagas porque vas a recibir algo, que lo hagas no porque la persona cumple con los requisitos que tú consideras o porque la persona hizo los cambios que tú consideras, sino que lo hagas con esa misericordia de Dios, pero con una actitud que es lo que va a abrir para que la benignidad se exprese, perdonándonos unos a otros. Nos dices que si no hay ese perdón, y ese perdón que es claro y es absoluto,
no va a poder moverse la benignidad, porque la falta de perdón es que quieres cobrar algo que tú sufriste, que tú padeciste y que para ti es muy difícil. Y por eso dice, es necesario que tú perdones para que puedas expresar este fruto del Espíritu. Y cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar, que estamos dispuestos a decir, ok, lo que me hiciste, decido olvidarlo y no volverlo a sacar otra vez en mi vida. Decido que eso ya no va a ser significativo ni va a tener el primer lugar en nuestra relación, porque he decidido perdonarte, perdonar eso, porque me interesas más tú que la agresión o que la violencia o lo que nosotros sufrimos. Y por eso está diciendo, perdonándonos unos a otros, como también nos perdonó a nosotros Jesucristo. De la misma manera que cargó Él, que sufrió Él, que vivió Él y experimentó en la cruz nuestro pecado, pues cuando tú perdonas, estás cargando la injusticia, la maldad, lo que sufriste de la otra persona. Y que estás dispuesto a pagar eso por amor, porque sabes que el amor es sufrido y que tú decides cargarlo para no volverlo a sacar y ya no vas a estar con la cara de molesto, de enojado, esperando que alguien te retribuya algo que no va a ocurrir. Y es lo que está hablando. La benignidad, por lo tanto, satisface todo tipo de necesidad que tenga esa persona, porque emana del corazón, sale del corazón. Por eso empieza a rodear la vida de la persona para levantarla de la condición en que se encuentra esa persona. El problema, cuando nosotros vemos a una persona o a un matrimonio o a una familia, tendemos a enfocarnos cuáles son los problemas psicológicos que tiene esa pareja. ¿Cuál es la problemática que tiene su alma? ¿Por qué se encuentran en esa condición? Sus emociones encontradas. ¿Y por qué se generaron ese tipo de pensamientos que generaron un determinado tipo de sentimientos ahora muy encontrados en la pareja, en la familia, con los hijos? Y cometemos ese error, el error de pensar que somos seres nada más anímicos, que nada más tenemos alma. Y no es así, el problema se encuentra a nivel espiritual, porque es el origen. Miren, cuando nosotros nos remontamos al principio que nos enseña la palabra en Génesis 3 de la relación que tenía el hombre, Adán y Eva, con Dios, vemos que ellos deciden separarse de Dios, deciden apartarse de Dios antes de tomar el fruto. No los sorprendió el fruto, no los sorprendió la situación, sino que hay algo que pasa en nuestro corazón que nos predispone para tomar esa decisión, para actuar de esa manera. Y el hombre decide empezar a separarse de Dios. No nos dice cuánto tiempo, pero después ellos toman de ese fruto. Y al tomar de ese fruto, ya se establece esa separación completa de la parte de Dios. Y pierden esa alineación que tenían con el Espíritu de Dios. Ellos escuchaban perfectamente la voz del Espíritu de Dios que se movía en el huerto del Edén. Esa voz de Dios que les hablaba, les daba dirección, les levantaba, les corregía, les mostraba las cosas como eran para que ellos fueran aprendiendo. Se pierde todo eso. Ellos vivían en ese paraíso, en ese Edén que le llama la Biblia en un principio, cuando ellos estaban alineados con Dios, cuando esa voz de Dios estaba dirigiendo sus vidas. Ellos en ese lugar sabían quiénes ellos eran, tenían una claridad perfecta, pero al separarse de Dios, pierden eso. Y ahora, separados de Dios, no saben quiénes son. Y por lo tanto, lo que hacen va a definir lo que ellos son. Y no es lo que ya traen en sí. Eso es lo que perdieron.
Y eso es el primer problema que enfrenta el hombre. No sabe quién es. No sabe eso en su corazón. Y no saben quién es, porque no saben quién es Dios. Cuando tú no sabes en tu corazón quién es Dios, tampoco sabes quién eres tú en tu corazón. Y esto empieza a inclinar el corazón del hombre de una manera incorrecta, donde empiezan a expresar problemas en su identidad. Y al perder esa identidad con Dios, empieza a presentarse la ansiedad, que la quieren resolver con las cosas que el hombre hace, como si las cosas que nosotros hacemos, el hombre hace con su trabajo, está todavía hasta el día de hoy queriendo encontrar identidad con las cosas que hace. La mujer con las cosas que se dice de ellas, las cosas que ven de ellas. Y empieza aún una lucha, como si los demás pudieran darme una identidad, como si el trabajo me pudiera dar una identidad, como si las circunstancias pudieran darme una identidad. Y eso lo perdió. Ese fue el primer problema. Y comienza esa ansiedad a crecer cada día más. Y al no ver un futuro, al no ver un propósito en su corazón, empieza el desánimo, empieza la depresión, empieza esa sensación de falta de significado en su vida, falta de propósito en su vida, y empieza una destrucción. Esto fue producto de que el hombre permitió que el pecado entrara a su corazón, que es la separación de la dirección de la voz de Dios en nuestro corazón. Abrió esas partes de su corazón hacia otras, y lo único que encuentra es una vacuidad. Ahora en su corazón ya no está Dios, ya no está la presencia de Dios, ya no está la voz de Dios, ya no está la dirección de Dios, y lo empieza a afectar ahora sí en su área psicológica. Cuando yo pierdo mi identidad, mi relación, mi comunión espiritual, en esa alineación, mi alma se empieza a desequilibrar, empieza a salir del propósito y se empieza a afectar el área psicológica, porque ya no estoy alineado con Dios, por lo tanto mi espíritu ya no está alineado con mi alma, y ahora ya empiezo a generar problemas en mis relaciones. Ellos, antes de tomar esa decisión de separarse de Dios, de que el pecado se estableciera en su corazón, había una relación abierta entre el hombre y la mujer. Era una relación pura, era una relación clara de amor y de comunión. Pero se rompió esa relación con Dios y se rompió esa relación entre ellos. Y al romperse esa relación entre ellos de amor y de pureza, empieza a ocurrir también una separación. El momento que se esconden de la voz de Dios, que se esconden de la presencia de Dios, poco a poco los fue conduciendo a ellos a esconderse el uno del otro, a ya no presentarse, a que ya no viera el otro sus errores, a que el otro ya no viera lo que pensaba, a que el otro ya no viera lo que sentía. Ya empezamos a escondernos, y al empezar a escondernos, porque queremos dar una imagen de que somos perfectos, de que estamos bien, o de que somos muy fuertes, o de que somos muy capaces, cosa que no somos, porque nos produce inseguridad que la gente, y sobre todo la esposa, vea nuestros temores, o nuestras angustias, o nuestras debilidades. En pocas palabras, a que se vea nuestro pecado. No queremos que eso pase. Ahora el hombre y la mujer se empiezan a desmoronar por dentro, como si fuéramos solamente pedacitos de arena que nos vamos desmoronando, y lo que nos unía antes, que era el amor y la comunión, empieza a manifestarse esa separación, esa falta de confianza, no solamente entre ellos, sino en el hogar, con los hijos, con la familia. Y esto va afectando no solamente a nuestros hijos, sino que también
pasa al otro ámbito, del psicológico pasa al social, porque fuimos creados para interactuar unos con otros y nos empezamos a separar los unos de los otros y empieza esa separación en nosotros, una separación donde ya veo a las personas como la gente que me agrede, la gente que me denigra, la gente que me ofende. Cuando yo tengo ese problema en mi corazón y ocurre la desintegración tanto familiar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, pero también con nuestro entorno. No sabemos relacionarnos con las personas, no sabemos tener amigos, no sabemos confiar en otra persona, no sabemos mostrarnos como nosotros somos con esa persona. Quien busca al hombre es Dios. No es el hombre el que busca a Dios, sino Dios, conociendo nuestro corazón, le dice a Adán: ¿dónde estás? No porque Dios no lo pueda ver, sino porque el hombre ya no puede ver a Dios, porque el hombre ya no puede escuchar la voz de Dios, y le está diciendo para que abra otra vez su corazón. ¿Dónde te encuentras? ¿Sabe Dios que está separado de él? ¿Sabe que el hombre rompió eso? Y le dice: ¿has decidido ser maestro de ti mismo? ¿Has decidido tomar las decisiones por tu propia dirección para establecer la forma de vida que quieres llevar? Por lo tanto, ya no vas a ser dueño del universo que creé. Ya el universo, toda la naturaleza que yo formé para que estuviera bajo tus pies, ya no va a ser como yo la establecí, porque te puse sobre todas las cosas creadas, pero tú lo has desechado, porque toda la creación sigue mi voz, sigue mi mandato. Ahora va a sufrir, la naturaleza va a sufrir, y la naturaleza se va a convertir en tu enemigo, ya no en el que está debajo de ti. Y como tu enemigo, tú vas a tener que trabajar para obtener algo de la naturaleza. Tú vas a tener que desarrollar y empezar con el sudor de tu frente. Y al final de tus días te vas a convertir en polvo, porque la naturaleza y tú estarán en continua pelea todo el tiempo. Y al final la naturaleza te va a ganar, va a tener el éxito, porque perdiste la vida con Dios, perdiste esa dirección y empezamos a movernos conforme a nuestro criterio de lo que según nosotros consideramos bien o mal, sin tomar en cuenta a Dios, lo que es su vida. Y eso condujo a un desajuste espiritual, psicológico, emocional, físico, produciendo desajustes en nuestro cuerpo que se manifiestan con enfermedades, y con esa molestia y esa carga de las enfermedades, un desajuste entre nosotros, incomodidad y señalamiento para con las personas. Y esto te va destruyendo poco a poco. Es consecuencia del pecado. Estas heridas, porque no actuamos como seres espirituales, sino que nos quedamos a nivel del alma, pues van a generar en nosotros heridas. Y nuestras emociones se van ahora a sentir alteradas. Y cuando se alteran tu estado emocional, tu cuerpo empieza a desajustarse. Y cuando se desajusta tu cuerpo, se empiezan a manifestar las patologías, las enfermedades. Y eso es producto de lo que nosotros no estamos resolviendo. Las enfermedades que nosotros tenemos son producto de los problemas no resueltos en nuestra área psicológica, en esa secuencia que Dios nos está mostrando. Y eso es producto de cómo opera el pecado en nuestra vida. Y empieza esa molestia, y después ya no nada más estás molesto contigo porque te sientes mal, sino que empiezas a estar molesto con la gente que te rodea, y empiezas a agredir a la gente como una manera para quitarte toda la carga que traes interna. Y no es un problema con la gente, es un problema algo interno que no hemos podido nosotros arreglar. Y lo que hace es que generamos problemas
porque siempre estamos esperando que la gente haga, que la gente cumpla, que la gente tenga, que la gente sea, cuando el problema es un desajuste interno en nuestro corazón y lastimamos a la gente con la que nosotros convivimos. Cuando Jesús viene y empieza a obrar, Él obra con benignidad. Si nos damos cuenta, cuando está antes de sanar a una persona, está viendo cómo está su vida espiritual, cómo está separado de Dios, que lo vino a buscar a Él, porque saben que Él está representando la misma presencia de Dios y que Dios está con Él, que lo que los acerca para buscar su sanidad, saben que es una persona que viene de Dios y Jesucristo lo ve. Y lo primero que le dice, no, mira, eres un paralítico, tienes un problema, a lo mejor es una lesión a nivel medular. No dice eso. Le dice, mira, veo que hay fe. Por lo tanto, quiero que sepas que lo que te separaba de Dios, que eran tus pecados, ahora te son perdonados. Y quiero que sepas que tengo autoridad de parte de Dios para que te vuelvas a alinear con Dios y sanes espiritualmente. Y entonces, y para que los demás vean que esta autoridad viene de Dios, esa enfermedad que tú tienes ya no va a estar en ti. A ti te digo, toma tu lecho, levántate y vete. Está Dios mostrándonos que la benignidad comienza por sanar primero nuestro problema original, nuestro problema que nos está destruyendo, el pecado. Y que después viene ese ajuste en nuestra alma de que ya estamos relacionados con Dios, sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que tenemos un propósito de Dios y nos empezamos a mover diferente y tomamos lo que Dios quiere para nosotros y empezamos a tener esa vida diferente y la enfermedad se va de nuestro cuerpo. Eso es como operaba Jesucristo. El problema entonces que nos está mostrando principal es un problema espiritual. Por eso dice en Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 4, dice, miren, ustedes como iglesia están equipados. El Espíritu de Dios les ha dado diferentes dones y a cada uno nos dio una diversidad de dones. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. No pienses que tienes un espíritu diferente, es el Espíritu Santo que te ha dado de acuerdo a lo que Él considera un don a ti. Hay diversidad de ministerios. Y esos ministerios, dice, pero el Señor es el mismo. Tú puedes operar en un ministerio y en ese ministerio Dios te da el don que necesita tu corazón para que operes en ese don y seas bendecido en ese don en tu corazón, porque hay diferentes para el ministerio donde Dios te puso. Y hay diversidad de operaciones, el cómo va a operar ya al final y cómo se va a manifestar a través de ti el don, el ministerio y la acción de Dios, para que sepas que al final de cuentas es Dios el que está haciendo la obra, que todo esto proviene de parte de Dios. Y luego cuando vemos en Romanos 12, antes de comenzar a decirnos que también operamos en ese mover del Espíritu de Dios con esos dones que Dios nos ha dado, pues nos dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, que no esperes que no vas a sufrir, que no esperes que no hay dificultades, que no esperes que estás viviendo en el cielo, que estamos en una realidad donde es difícil, donde hay problemas, donde hay adversidades, donde hay diferencias. Dice, pero eso te va a producir un sufrimiento que aprendas a vivir con ese amor, porque el amor es sufrido, que eso te vaya definiendo en tu corazón y que lo vayas entregando como ese sacrificio vivo. Y luego dice, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que tú puedes hacer racionalmente? El reconocer que esa dificultad y que Dios está contigo.
No te conformes a este siglo, deja de ver el problema superficial, sino transfórmate por esa renovación de tu entendimiento de acuerdo a lo que ahora Dios está poniendo en tu corazón, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios. Si es lo que estás viendo con esa manera anterior de ver las cosas, o con lo que Dios te está mostrando ahora, para que te muevas de acuerdo a ello. Y una vez que lo pongas por obra con la dirección que te está dando, compruebes, lo pongas a prueba de que lo que Dios te dio es agradable y es perfecto para tu vida. Y vuelve a retomar en el capítulo 12, después de estos dos versículos, el 1 y el 2, el 3, de los que son los dones y movernos en esos dones del Espíritu de Dios. El don es la expresión del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y todos nosotros podemos hacerlo y empezar a movernos en ese don de discernimiento, don de fe, don de palabra profética, que nosotros lo empecemos a hacer, que no lo veas como una dificultad o una imposibilidad, porque dice, hay diferentes. Y Dios lo va poniendo conforme Él considera en el ministerio donde Dios inclinó tu corazón para que sirvieras, para bendecir a las personas. Los ministerios que estamos abriendo en Fuente de Vida no es para que hagamos talacha, no es para que cumplamos con cosas técnicas, es para que ministremos al corazón de las personas. Es para que tratemos con el corazón de las personas. Si no estamos haciendo eso, estamos nosotros viviendo nada más en nuestras emociones, en nuestra carne, cumpliendo con lo más elemental, pero no cumpliendo con el propósito, lo espiritual, lo que bendice, lo que fortalece, lo que une al corazón de las personas. Y es lo que nos está diciendo, que Dios nos los puso. Cuando tú empiezas a ver cómo Dios te habla y lo que Dios te muestra, estás viendo una parte diferente de lo que antes veía. Por eso, ten cuidado de no perderte nada más, porque las emociones de la persona se encuentran todas torcidas o alteradas, o está molesta, o está triste, o está deprimida, sino cuáles son las áreas que necesita esa persona cambiar en su vida. Tú no le puedes cambiar nada a las personas, tú no puedes transformar a esas personas. Por eso es que tú oras, tú muestras lo que Dios te dice y la persona va a decidir, va a aceptar si ese pecado que está en su corazón lo puede ver, lo puede reconocer para abrir su corazón y empezar un cambio. Pero el que te muestra las cosas es el Espíritu Santo. Te dice, tú estás platicando con una persona, estás viendo con una persona, y muchas veces cuando estamos platicando con un matrimonio, con una persona, para apoyarlos, muchas veces estamos viendo la problemática emocional, la problemática que se está presentando ahí entre ellos, y no alcanzamos a ver el problema espiritual que hay arriba de todo esto. Y cuando nosotros somos sensibles a lo que el Espíritu de Dios nos está hablando, les mostramos cuál es el problema espiritual que tienen, qué es lo que pasó, qué es lo que los separó de Dios. Y por eso necesitamos utilizar con mucho cuidado las palabras que Dios nos está mostrando, para tomar lo que está oculto en el corazón de esa persona, que Dios nos los mostró. Pero necesitamos que la persona lo hable. No porque tú lo hayas visto y tú lo hables, va a resolver el problema. Si la persona no está dispuesta a tratar con eso, no vas a poder ayudarla. No vas a poder poner los elementos que necesita su corazón para que sea cambiada. La persona necesita darse cuenta que es Dios el que te está mostrando a ti lo que hay mal en el corazón de ella para que salga adelante y que es necesario sacarlo a la luz, que no se puede ocultar, que no se puede esconder, para que pueda esa persona volver a Dios, volver su corazón al corazón de Dios. Porque el problema no es un problema del matrimonio, no es un problema con los hijos, es un problema de algo espiritual que no ha arreglado la persona. Y al no arreglarlo, está desajustado en todas las áreas que están abajo de ella.
Y cuando hay benignidad en tu corazón, lo que tú quieres es restaurar lo que es el eje central, la comunión con Dios en la vida de esa persona, para que pueda sanarse su relación de pareja, la relación con los hijos, la relación con la familia y volver a cambiar completamente su vida. Y es el Espíritu Santo que de una manera muy sencilla pone un sentir en nuestro corazón de algo que no está claro, que conforme a la psicología no lo puedes ver, conforme al proceso lógico, analítico tampoco lo puedes entender. Y es algo que Dios te muestra que nunca habías considerado y que pensabas que no era posible que eso pasara en la vida de esa persona. Te lo muestra el Espíritu Santo para que puedas ver el corazón, el interior de esa persona. ¿Por qué? Porque se fue separando poco a poco. Las tinieblas fueron envolviendo su corazón. Y al envolver las tinieblas su corazón, ya no veía cómo eran las cosas. Ya no veía quién era él, quién era ella. Ya no veía cómo estaba su matrimonio. Ya no veía cómo estaba su relación con la gente. Porque había tinieblas y había oscuridad. La persona cuando está en tinieblas, cuando está en oscuridad, vive como víctima y piensa que todos están contra él, que todos la tienen contra ella, que es una persona que no hizo nada, que los demás son los que deben de cambiar, los demás son los que deben de hacer cambios en su corazón, en su vida, que los demás son los que tienen que transformar, que esa persona pues no tiene que hacer nada y está esperando el cambio de todos y que todos hagan lo que a esa persona le corresponde. Y eso es lo que hace la víctima. Está esperando en el vacío que las cosas se compongan por ellas mismas sin que actúe. ¿Por qué? Porque hay oscuridad dentro de su corazón. Y cuando el Espíritu Santo te permite verlo, no es para que tú lo saques y como dice Pablo, con mucho cuidado. Te fui poniendo las cosas para que tú las vieras, para que tú las entendieras, para que tú las acomodaras en tu corazón. Y una vez que las ves, que las entiendes y que las puedes acomodar en tu corazón, puedes permitir que el Espíritu Santo vaya sanando lo que se enfermó. Pero podemos caer en una situación. Cuando no entendemos que esto viene de parte de Dios, empezamos a actuar con culpa. Y como ya vimos nuestro pecado, que antes no veíamos, ahora empezamos a tener una conducta que decimos que es benigna, pero no es benigna, sino que las cosas que hacemos no es producto de amor, sino producto de culpa. Y para tratar de arreglar las cosas, para tratar de cambiar las cosas, estoy teniendo cambios en mi manera de ser. Pero eso no nos transforma, porque el problema no fue nuestra manera de ser, de hacer las cosas, sino nuestra manera de ser que estaba completamente desalineada con Dios. Y es lo que Dios quiere que nosotros veamos. La benignidad no es un cambio externo, no es un cambio de las cosas que hacemos, de modales, de manera de hablar, ya no gritamos, ya no agredimos. No es un cambio, es un cambio interno. Es algo que pasa en nuestro corazón y ese cambio interno, sabemos que eso ya no lo queremos en nuestra vida y le pedimos a Dios ayuda para ya no recurrir a esas técnicas o a esas mañas o esas formas como antes nosotros resolvíamos los problemas. Cuando nuestro corazón se vuelve sensible, es como cuando la piel es sensible, no necesita un apretón para saber qué estamos sintiendo. Cuando es sensible nuestra piel, con un toque ligero lo percibimos. Lo mismo pasa con el corazón. Cuando el corazón es sensible, percibe las cosas que están a su alrededor. Y es lo que nosotros necesitamos, ser sensibles para ser tocados
con facilidad, para que la vivencia, el dolor, el problema que tiene la persona, que tú seas sensible y que toque tu corazón para que puedas apoyarle. Quizás no puedes darle unas palabras porque no las tienes, pero puedes orar por la persona con todo tu corazón para que Dios le hable y le ministre, para que el dolor que está experimentando ya no sea tan fuerte, tan agresivo para la persona y pueda ver que tiene una alternativa de parte de Dios para salir de esa condición. Jesucristo nos amó y sabemos que nos amó porque se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso es el amor expresado a través de nuestras actitudes. A veces nosotros decimos a la esposa, te amo mucho. ¿Cuántos le han dicho a su esposa que la aman mucho? Yo se lo he dicho a mi esposa, te amo mucho, eres una maravilla, eres guapísima. Pero a veces son pensamientos, no son acciones. Te amo mucho, pero no te doy de mi tiempo. Te amo mucho, pero no te doy de mi economía. Te amo mucho, pero no te doy de mí. Eso son pensamientos. Y los pensamientos pues son muy bonitos en tu cabeza. Con palabras también son muy bonitos. Pero si no se actúa, si no se materializa ese amor, se queda nada más en pensamientos. ¿Me entendieron, mis amados? Mis amadas también. Porque a veces decimos, híjole, ¿cómo te amo? Ay, ¿cómo se ve tu amor? Pues te doy de mi salario. No. ¿Le das de tu tiempo? ¿Pasas para escucharla o para escucharlo? ¿Tiempo con él, con ella? ¿Pasas un tiempo para convivir? Porque eso es dar tu vida, es dar tu tiempo para convivir con él, con ella. Es que ¿cómo amo a mis hijos? Ah, qué padre. ¿Cuánto tiempo estás dedicando para convivir con ellos? A veces nos amamos, se los digo de los problemas que yo vivo, nos amamos a nosotros y nos enfocamos en el trabajo, en las actividades, en las cosas. Y lo más importante, no lo sabemos valorar, no le sabemos dar ese lugar y esa importancia. Eso es movernos con amor, que el amor es lo que nos va definiendo. Por eso Jesús habla en Lucas 6:35, ama pues, y empieza, dice, no a tus amigos, dice, ama a tus enemigos. Ay, el vecino que me hace la vida difícil, que lo ame, sí, dice que lo amemos y que les hagamos el bien, que les prestemos esa atención, que les prestemos a ellos para esperar nada en respuesta de ellos. ¿Qué te van a decir? Muérete, púdrete, cualquier cosa. Dice, no te preocupes por eso, ni que fueran cristianos para que te bendijeran, pero necesitas aprender a no esperar nada. Y el problema es que nos enfocamos en nosotros, siempre estamos esperando algo, en todas las relaciones. ¿Cuántos de ustedes ya no esperan nada? Híjole, ya se me fueron. Estamos mal educados, no hemos entendido el Evangelio de Jesucristo. Dice que no esperemos nada porque nadie te debe nada. Nadie tiene por qué darte algo. Que no esperes nada. Que no estamos para recibir, sino estamos para dar. Y que cuando aprendemos a dar, somos enriquecidos. Somos muy, muy bendecidos porque el que nos mueve y el que nos da nuestro corazón es Dios. Por eso nos está enfocando, dice, ama a tus enemigos, no esperes nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Dios bendice a los que nunca le dan las gracias y que hay maldad en su corazón, que aprendamos nosotros a ser como nuestro Padre que está en los cielos. Entonces lo está diciendo, deja de vivir con el yo antiguo, con esa amargura, con ese resentimiento, y empieza a vivir de una manera diferente, que dices, te perdono, todo lo que vivimos ya pasó,
y sabes que te está diciendo la verdad, no vamos a volverlo a tratar porque vamos a comenzar una nueva manera de vivir y vamos a movernos en ella. Dice en Gálatas en el capítulo 3, en el verso 2, planteando Pablo, pues ¿cómo le hago para vivir con esta benignidad? ¿Cómo puedo hacer para que esto sea parte de mi persona? Yo quisiera tener un amor bien definido, bien expresado, con una manera de ser al hacer algo por las personas, para bendición de las personas. Dice en Gálatas 3:2, el cómo podemos nosotros movernos en esa benignidad. Esto solo quiero saber de ustedes. Nos dice, fuente de vida, quiero saber esto de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿El Espíritu de Dios vino a tu vida porque hiciste algo o porque lograste algo? ¿O por el oír por fe? Cuando tú escuchas con esa fe, ¿recibiste al Espíritu Santo? ¿Recibiste esta obra de Dios? Y dice, tan necio eres, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ¿quieres acabar por la carne? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues que cuando nosotros nos movemos en las obras de la carne, no vamos a permitir que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Cuando yo estoy tratando de con mis fuerzas, con mis habilidades, con mi conocimiento, querer resolver lo que es espiritual, no voy a resolverlo. Y voy a acabar enojado, frustrado, amargado y resentido, desquitándome con todos. Dice, no seas necio, eso no te bendice. Porque si recibiste las cosas del Espíritu, pues muévete en el Espíritu. Y ¿cómo te mueves en el Espíritu? Por medio de la fe, creyendo que Dios ya puso esa benignidad en ti, ya puso ese amor en ti, ya puso ese gozo en ti, ya puso esa paciencia en ti, que es algo tuyo, que no es algo separado de ti, que es parte de tu corazón, que lo empieces a ver así, porque todo lo que viene del Espíritu de Dios lo recibimos por medio de la fe, que tomes esa fe y que empieces a ser sensible. Nos dice muy claro en 2 de Samuel de cómo era el corazón de David. En el capítulo 22, en el verso 35, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Dice, el que me enseña a pelear, el que me muestra el cómo salir adelante en la batalla, no soy yo ni son mis capacidades, es mi Dios. Me ha preparado para la guerra y las cosas que son difíciles de doblar para poder lanzar correctamente las flechas y destruir la obra del enemigo. Quien me hizo y me dio esa habilidad fue mi Dios. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Me estás dando la manera de cómo protegerme de todos los dardos y de los ataques del enemigo, para que vea yo que tú eres el que haces la obra en mi corazón, para que cuando haya algo que me está atacando, yo tome de ti, yo tome de tus palabras, tome de tu promesa y lo aplique en mi vida. Y esa es mi salvación. No el decir que soy salvo, sino el que eso que antes me dañaba, que me hería, ahora he tomado tu palabra como un escudo que ya no penetra en mi espíritu, que ya no me hace daño, porque he tomado tu verdad como mi verdad, tu palabra como mi palabra. Y tu benignidad me ha engrandecido. He visto todo lo bueno que tú has hecho para conmigo. Y es esta bondad tuya y esta benignidad tuya la que me hace sentir grande. No soy yo, eres tú, mi Dios, lo que está estableciendo. Porque a veces pensamos que ser benigno es una persona sensible, frágil. No, la Biblia nos presenta a Jesucristo tanto como el león y como el cordero. Vemos una parte de fortaleza con un rugido que todo lo que está a su alrededor se somete, pero también como un cordero que obedece y que sabe ser dirigido por
por la voz de Dios. Esa es la naturaleza del Espíritu cuando hay benignidad. Está el león y el cordero, la fortaleza que viene de Dios y la sensibilidad que también viene de parte de Dios. Lo vemos también en la vida de José. José, después de muchos problemas y dificultades, sube para gobernar sobre todo un pueblo. Y cuando tiene la oportunidad de que vienen sus hermanos por las condiciones que se presentan, podía él ahí expresar todo su coraje, su resentimiento, su dolor y todo lo que está pasando. Y cuando ve a sus hermanos se da cuenta y llora, que hasta el último que estaba en ese lugar lo escuchó. Ese dolor, ese sufrimiento, esa expresión, pero no trata a sus hermanos para aplastarlos. No se está vengando, sino que los toma para volver a levantar y se da cuenta que fue Dios el quien fue estableciendo todas esas cosas, el que fue operando en sus vidas y operó el amor, el perdón en el corazón de José. Siendo poderoso, se hizo sencillo para bendecir a su propia familia. Dios nos dio esa sabiduría para poder refrescar, para poder poner aguas limpias en el corazón de las personas. Y lo dice en Isaías 50 verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, palabras al que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. El que tú seas sensible a la voz de Dios, te lo da Dios. No es algo que tú vas a lograr, Dios ya te lo dio. Dice Él, te abrió tu oído. Y ahora cuando Dios te hable, no te quedes pensando de si lo haces o no lo haces. Muévete, muévete porque es el principio de la transformación, el principio de tu cambio. Cuando te estás moviendo, quizás cometas errores, pero Dios sabe que en tu corazón te estás moviendo en lo que Él te está mostrando para bendecir, porque es Dios el que está trayendo esa apertura en tu corazón para percibir la voz de Dios y ser cambiado. Cuando nosotros vamos al médico y tenemos algo que no está bien en nuestro cuerpo y nos dice es un tumor, ¡ay! Nos cambia la percepción. Nos dice necesitamos tomar una biopsia de ese tumor y agarran y te toman una muestra de ese tumor y te dice el patólogo, su tumor es benigno. ¡Ah! Tú empiezas a ser feliz, ya te quitan la pelotita, la bolita que tenía, todo eso, porque sabes que no te va a matar. La benignidad es cuando se ve algo que está mal, se encapsula, se envuelve y se extrae y tú sigues con la vida de parte de Dios. Dios ha puesto en tu corazón ese amor bien específico para bendecir a las personas de tu casa, de tu familia, de tu entorno. Y eso lo hace el Espíritu de Dios en ti. Vamos a ponernos en pie para orar. Este fruto, se lo recuerdo, es del Espíritu. Y todo lo que viene del Espíritu se recibe por fe. Y cuando tú recibes algo por medio de la fe, no es que ya lo tengas. Miren, el domingo pasado vimos a muchas personas que pasaron con alguna enfermedad. Y cuando pasaron con una enfermedad, bueno, ni pasaron, les dijo, ahí en su lugar vamos a orar por los enfermos, todo eso, porque los pasó para dar testimonio, ¿no es cierto? No para que fueran sanados acá, sino allá en sus lugares. ¿Quiénes están enfermos? Todos enfermos. Ok, ahora vamos a orar. Y oramos. Y luego nos dijo algo que me ha servido mucho y me gustó mucho. Ahora, haz, ¿qué?
lo que no podías hacer. Hazlo. Y ahí vimos brazos reguiletes, ¿no es cierto? Estaba cucho, ¿no? No podía mover el brazo, ni se podía peinar. Entonces, y mira, un reguilete para todas partes, y saca, y saca, y saca. Y el reguilete, dije, es un reguilete chillador. Ah, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Lo que no podía hacer. No los oigo porque traigo tapado las orejas, pero ¿qué es moverse en el espíritu? Hacer lo que no podías hacer. No eras benigno, pero ya sabes que ahora lo eres. No había amor, no había paz, no había gozo, no había paciencia, no había benignidad. Bueno, ahora ya está en ti. Tómalo y haz lo que no podías hacer. Y cuando lo empieces a hacer, vas a ser transformado y cambiado para que veas que el poder de Dios es mayor de lo que tú pensabas y esperabas. Entonces nos podemos mover, podemos escuchar, podemos actuar. ¿Se fijaron cómo escuchaba? No se sabía pronunciar bien los nombres, pero ahí los decía. Ahí decían los nombres, ¿no es cierto? Daniela Ixlas. Pues bueno, ahí sabemos nosotros quién era. ¿Por qué? Porque así es el corazón de Dios. Aprende a escuchar. Yo le decía, oye, ¿cuándo aprendiste? Hace como 5 años. ¿Y así empezaste? No, de a poquito. Ah, de a poquito empiezas. No pienses que de repente ya eres. La benignidad es parte de tu manera de. No, empiezas de poquito. Y poco a poquito no lo sueltas, sino que lo crees y te sigues moviendo y te sigues moviendo. Y después es la forma de la expresión del Espíritu de Dios, mostrando el carácter de Dios en tu carácter. Y es Dios expresado en ti y la gente sabrá que somos cristianos. Padre, gracias. Gracias por este amor tan grande que tienes para con nosotros. Tú nos amas, Señor, y sabemos que amas a Fuente de Vida, que tú, Señor, nos has escogido para establecer en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, un cambio radical para, Señor, sobre todas las cosas amarnos, cuidarnos, defendernos, protegernos y tener esta vida tuya dentro de nosotros. Padre, sabemos que nuestras fuerzas, nuestros mejores cambios no hacen las verdaderas transformaciones, que eres tú, que es tu Espíritu el que obra en nosotros, y nosotros creemos en ti. Nos has dado una fe muy especial a esta congregación. Ahora queremos usarla, queremos ser parte de ella y, Señor, creerte a ti y movernos en tu voluntad, en tu palabra, en lo poquito que vas poniendo, en lo poquito que se nos va mostrando en el corazón. Yo te voy a obedecer porque he decidido moverme de acuerdo a tu corazón y no de acuerdo a mis pensamientos. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que esta benignidad está en nosotros y nos moveremos por tu Espíritu para expresar lo que tu Espíritu ya hizo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si necesitas que alguien ore por ti, que alguien interceda por ti, está el ministerio del abrazo del Padre para que puedan orar por ustedes.